Tenía 17 años, pero mis padres seguían tratándome como si fuera un niño cada vez que había problemas. Lo noté inmediatamente cuando llegaron esa tarde, ojos hinchados, pasos lentos, respiración pesada. No quise presionar, pero la tensión era tan obvia que se sentía como si hubiera un vidrio a punto de romperse entre nosotros. Mi mamá intentó fingir normalidad, dijo algo sobre cosas del trabajo y que debían salir otra vez para arreglar unos papeles. No quiso sostenerme la mirada. Se fueron casi corriendo, como si temieran que yo descubriera algo que no debía. Me quedé con esa sensación desagradable en el estómago mientras encendía la consola, intentando distraerme. Apenas media hora después de que se fueran, escuché la puerta principal. Pensé que habían vuelto, pero no. Era mi abuela. Entró como siempre, con la tranquilidad de quien pertenece al lugar. Llevaba su vestido de flores, el que usaba en ocasiones especiales, y su perfume de lavanda llenó la sala como un abrazo cálido. Lo extraño fue lo joven que se veía. Relajada, luminosa, casi como si hubiera dormido semanas completas. Me sonrió con ese gesto picaresco que siempre usaba cuando quería sacarme una sonrisa y se acomodó en su sillón de siempre, el reclinable de cuero que nadie más usaba. Me preguntó si veíamos mi película favorita de la infancia, y yo, sin pensarlo, acepté. Puse el gigante de hierro, saqué palomitas y pasamos la noche como hacía años no lo hacíamos. Yo comí, ella dijo que no tenía hambre. Hablamos de mi colegio, de mi novia, de la vida en general. Era una de esas conversaciones que no parecen importantes, pero que dejan una sensación de paz profunda. De hecho, me quedé dormido en el sofá mientras pasaban los créditos, todavía escuchando el murmullo de su voz. Desperté con el sol entrando por la ventana, confundido por un segundo. Me levanté buscando a mi abuela, pensando que tal vez estaba en la cocina preparando té, como siempre hacía cuando se quedaba hasta tarde. Pero no estaba. En cambio, mis padres estaban allí, con el rostro agotado, casi fúnebre. La cocina se sentía pesada, como si el aire fuera espeso. Mi mamá me saludó con una voz que no parecía suya. Me preguntó cómo había pasado la noche solo. Cuando les dije que no había estado solo, que mi abuela vino a verme y que incluso vimos una película, mi papá dejó caer su taza al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Los dos me miraron como si acabara de decir que estuve con alguien imposible. Mi mamá se acercó temblando, y esta vez no pudo sostener la mentira. Me dijo que mi abuela había fallecido la mañana anterior, que el motivo por el que salieron era precisamente que estaban en la funeraria haciendo trámites. Que había muerto de forma repentina, un infarto fulminante. Que seguramente mi mente había inventado su visita para tranquilizarme porque había sentido el estrés en ellos. Pero yo sabía lo que había vivido. No era un sueño, no era un recuerdo inventado. Era real. Se los dije con firmeza, aun cuando mi voz temblaba. Ellos insistieron en que era producto del duelo, pero los llevé a la sala. La caja del DVD estaba afuera, algo que yo no había tocado en años. Y el sillón de cuero todavía tenía la forma hundida exacta del cuerpo de mi abuela. El perfume de lavanda seguía flotando en el aire, fuerte, inconfundible. Mis padres se quedaron en silencio. Y aunque nadie lo dijo, todos sabíamos que aquello no podía explicarse tan fácil. Ese mismo día comenzaron a ocurrir cosas que no podían ignorarse. Por la tarde, mi mamá estaba en la cocina intentando preparar algo para distraerse. De pronto la escuché gritar. Corrí y la encontré frente al microondas, aterrada. Dentro había una taza con agua hirviendo. La reconocí inmediatamente, era una taza vieja que mi abuela me había dado cuando era niño, una que tenía escrito para mi niño. Con amor, abuela. Aquella taza se había roto hacía años. Mi mamá lo confirmó, diciendo que la había tirado ella misma. En ese momento, la puerta del microondas se cerró de golpe sola, como si alguien invisible la hubiera empujado. Y mientras el vidrio se empañaba por el vapor, apareció una palabra escrita en el vaho: cuida. No dijimos nada. No hacía falta. Esa noche tampoco pudimos dormir. Cada luz encendida parecía insuficiente para alejar el peso que se había instalado en la casa. A medianoche escuchamos algo arrastrándose en el pasillo. Los tres salimos de las habitaciones y encontramos un colgante en el suelo. El colgante de plata que mi abuela llevaba siempre. El que tenía puesto el día que murió. El que, según nos dijeron, estaba en la funeraria con sus pertenencias. Mi papá susurró un no puede ser mientras se agachaba, pero no llegó a tocarlo. El colgante se movió solo, deslizándose como si algo invisible lo arrastrara. Se detuvo frente a la puerta de mi cuarto y no volvió a moverse. Lo tomé. Estaba tibio,
casi caliente. Mis padres ya no sabían qué creer. A la mañana siguiente decidí que era momento de exigir respuestas. Mis padres no querían hablar, pero yo ya no estaba dispuesto a ser tratado como un niño. Algo grave estaba pasando, y fingir normalidad solo lo hacía peor. Después de un largo silencio, me dijeron la verdad. No toda, pero lo suficiente. Mi abuela no murió de un infarto. O al menos no uno natural. La encontraron con signos de haber luchado con alguien. La policía estaba investigando, pero no tenían pruebas ni sospechosos claros. Mis padres decidieron ocultármelo para protegerme. Ese mismo día, mientras ellos discutían en la cocina, tomé el colgante y lo observé con más detalle. Estaba gastado por el tiempo, pero en la parte interior tenía algo que nunca había visto. Una letra. Una S tallada torpemente, como si alguien la hubiera marcado a la fuerza. Sentí que mi abuela quería decir algo. Mostrar algo. Guiarme hacia algo. Esa noche me quedé despierto en la sala. Esperé. Hasta que el aire cambió. El olor a lavanda llegó de nuevo, envolviéndolo todo con una presencia cálida y familiar. No me asusté. Ya no. Sabía que estaba ahí. El sillón se hundió lentamente, como si alguien se sentara. La televisión se encendió sola, poniendo justo la escena final del Gigante de Hierro. Una frase del robot resonó en la habitación, Yuare Huyu Chustobi. Era un mensaje. Una invitación. O quizás una advertencia. El colgante comenzó a calentarse en mi mano. Entonces lo entendí. No era un recuerdo, ni un sueño, ni un intento de consuelo. Era un llamado. Estaba mostrándome algo. Alguien. La S. Solo conocíamos a una persona con ese apellido, Sierra, el vecino de 2 casas más abajo. Un hombre con quien mi abuela había tenido discusiones por un terreno en disputa. Un hombre que siempre miraba demasiado, que siempre estaba presente donde no debía. Esa noche salí al patio y vi huellas frescas sobre la tierra húmeda, zapatos grandes, nada que coincidiera con los de mi papá. Mi mamá salió detrás de mí preguntando qué hacía, pero ya lo tenía claro. Ella trató de detenerme, pero la verdad era inevitable. Lo vimos parado en la calle, observando nuestra casa. No parecía sorprendido. Casi parecía que estaba esperando que saliéramos. Mi papá salió también. Cuando vio el colgante en mi mano, Sierra se puso tenso. Apenas por un segundo, pero suficiente para que cualquiera lo notara. Dijo que escuchó ruidos, que quería asegurarse de que estuviéramos bien. Pero sus ojos iban directo al colgante, como si fuese un arma apuntada hacia él. Mi papá le preguntó por qué le afectaba ver eso. Sierra balbuceó, dijo algo sobre creer que eso se había quedado con, y se detuvo, tragándose la frase demasiado tarde. En ese instante, el olor a lavanda se volvió tan intenso que parecía una ráfaga física. El aire se volvió helado, y Sierra empezó a toser como si de pronto el ambiente lo estuviera aplastando. Las luces de la calle parpadearon. El colgante ardió en mi mano. Y entonces, justo detrás de Sierra, se formó una sombra. La silueta inconfundible de una mujer. Una figura con el vestido de flores. Él la sintió. Se giró apenas, y gritó con un terror que no se puede fingir. Un vecino escuchó y llamó a la policía. Sierra fue detenido. En su intento de escapar dejó caer una medalla que pertenecía a mi abuela. En su casa encontraron otras pertenencias suyas. Y restos de una pelea. Finalmente todo tuvo sentido. Mi abuela había ido a reclamarle por última vez el terreno que él quería arrebatarle. Ella no se dejó intimidar. Él la empujó. Ella cayó. Se golpeó. Él entró en pánico e intentó encubrirlo todo. Pero mi abuela no estaba dispuesta a dejarse silenciar. No se fue hasta mostrar la verdad. Hoy, mientras recuerdo todo esto, el sillón sigue hundido. A veces el olor a lavanda aparece en las noches tranquilas. No me asusta. Al contrario. Sé que es ella. Que no está atrapada ni perdida. Que solo nos está cuidando. Que no se marchó con miedo, sino con justicia. Y cada vez que vuelvo a ver el Gigante de Hierro, esa frase que quedó marcada en mí resuena como nunca, Yuare Huyu Chustobi. Y yo elijo recordarla. Siempre.